Gloria a Jesús, gracias Jonathan. Acompáñame en su Biblia, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Si lo encuentra, te invito a que pueda ponerse en pie para que podamos leer esa porción de la palabra, los primeros 3 versículos únicamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así su palabra, la cual esta noche leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oremos al Señor. Bendito Jesús, gracias por esta noche estar entre nosotros. Gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo. Gracias por amarnos de la manera en que lo haces. Te suplico que puedas guiarnos esta noche para aprender de tu palabra, de tal forma que todos nosotros recibamos tu consejo, que todos nosotros no nos vayamos igual a como vinimos, sino que podamos llevar algo más en nuestro corazón. Que todos tengamos claro al salir de este lugar que hemos estado en contacto directo con tu palabra, no con una palabra de hombre, no con una exégesis humana, sino con un consejo divino en cada una de nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesús, por permitirnos tener una iglesia, por permitirnos tener un lugar, por permitirnos tener hermanos con los cuales nos reunamos a escuchar de ti, a buscar de ti, a poder cantarte, a poder alabarte y también así poder aprender de cómo tú quieres que vivamos esta vida que nos has permitido. Te pido que te quedes entre nosotros, que perdones mis faltas, que perdones mis pecados y que esta noche puedas usarme para llevar tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento esta noche. En el capítulo 10 cerramos hablando un poquito acerca de la opresión que el enemigo hace sobre la vida de los creyentes. Nos dábamos cuenta de la manera en que Pedro había separado prácticamente la forma de llegar o de alcanzar a algunas de las personas que no eran consideradas religiosas en aquel momento, que recordamos que se les daba el nombre de gentiles, todos aquellos que no practicaban la religión judía, que no eran judíos propiamente, sino que eran otras personas externas a ello, que no eran el pueblo escogido de Dios, si lo queremos ver de esa forma, y ellos no practicaban una religión como tal, eran los gentiles. Entonces, a la luz de esto, empezamos a ver que generó conflicto cuando Pedro llega de nuevo a la iglesia de Jerusalén, a donde estaba llena de judíos convertidos al cristianismo. Y entonces le confrontan con algo bien importante que no deberíamos pasar de largo. Y es que en el primer versículo que leímos, que es el 1, nos decía en la parte final que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esta gente tenía un discernimiento importante y ellos sabían el valor que la palabra de Dios tiene. Y muchos de los que estamos acá podríamos asegurar que le damos valor a la palabra de Dios. Muchos de los que estamos acá podríamos decir por el tema de la religiosidad, decir que sí, que la Biblia se respeta, que la Biblia se honra, que la Biblia es lo mejor que nosotros podemos tener. Pero hay otros muchos que allá en el fondo de su corazón pareciera que la palabra de Dios no les es suficiente. Y que quisiéramos mejor que a cambio de la palabra de Dios, mejor recibiéramos cosas de Dios. ¿Sí le suena esto algo conocido? Cuando la gente predica de la prosperidad, por ejemplo, de que yo llego a Dios y que las cosas empiezan a fluir, y que si quieres casa, que si quieres carro, que si tiene el mismo speech trillado, de que le empiezan a decir lo mismo, que sus problemas tengan una solución, que tengan esto, todas esas cosas que pareciera desvirtuar el poder que la palabra de Dios tiene. Y eso ha hecho que contemporáneamente se valoren más las cosas que podamos recibir de Dios que a la palabra de Dios. Y quisiera que a la luz de este estudio del capítulo 11 del libro de los Hechos, todos los que estamos acá valoremos más la palabra de Dios. Porque en la medida que yo voy valorando la palabra de Dios más que las cosas,
más que las situaciones materiales, eso es dar un gran paso hacia la madurez espiritual, porque yo he comprendido que lo que trae o lo que añade valor a mi vida es la palabra de Dios. Si yo pienso que lo que añade valor a mi vida es una cosa, es una vivienda, es una casa, es un mejor empleo, es más plata, es lo que sea, entonces yo estoy haciendo ver como que el cristianismo nada más es un medio para llevarme a tener más posesiones económicas o a tener más cosas materiales, y no a que el cristianismo debe ser un fin en sí mismo, de saber que si nos hemos convertido a los caminos del Señor no es para tener más, es para conocer más de este Dios todopoderoso, que es el único que puede hacer que pasemos de esta tierra a la vida eterna con Él. Lo único que vamos a llevarnos los que estamos hoy aquí reunidos de la tierra es esa decisión de haber decidido seguir a Jesús. Es lo único que nos vamos a llevar. Es lo único que nosotros hacemos que nuestra vida tenga trascendencia para la eternidad. Porque muchas veces les he compartido, a mí me toca pasar casi todos los días por esa autopista Comalapa, y por ahí hay un cementerio famoso, ¿sí? Y en ese Jardines del Recuerdo yo nunca he visto que vaya detrás de la carroza fúnebre un container ahí con todas las cosas del muerto. Jamás. Va solita. No le llevan absolutamente nada. Ahí va solito. Usted mide si tenía pisto o no tenía pisto por el carro en el que va, ¿verdad? Entonces, y así en el carro que lo llevan, ¿verdad? Usted dice, bueno, este le alcanzó para pagar al otro el otro. Y ahí hay unas carrozas fúnebres hasta Mercedes-Benz ahora. Entonces pagó fino, ¿verdad? Para que lo llevaran allá al final. Pero al final van a lo mismo. No hay absolutamente nada de diferente y todos acabamos así. Resultara un tanto paradójico el pensar que ahí se acaba todo. Esta gente, que es la que estaba más cerca de haber visto a Cristo ascender a los cielos, sabía el valor de la palabra. Y yo quisiera que usted valorara la palabra de Dios. Porque si algo te va a sacar de los problemas, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Si algo va a hacer que tu vida conozca algo mejor es la palabra de Dios. Porque lo único capaz de transformar la vida del hombre es la palabra de Dios. Porque prueba de ello es que con muchos de los que estamos acá, quizás nuestros familiares, quizás nuestros padres, quizás nuestros cónyuges, quizás quisieron por mucho tiempo que usted cambiara y nunca cambió. No fue sino hasta que su vida se puso en contacto con la palabra de Dios. ¿Y quién lo cambió? Dios. La gente no pudo cambiarnos. Las circunstancias no pudieron cambiarnos. Seguíamos enfrascados en nuestra necedad, en nuestro vicio, en nuestra compulsión, en lo que sea. Pero hasta que puse mi vida en contacto con la palabra de Dios, fue este libro maravilloso el que nos hizo cambiar, el que nos hizo mejorar. La gente que estaba cerca de Jesús sí entendía el valor de la palabra. Prueba de ello es que lo que a ellos en este momento les molestaba es que los gentiles, es decir, como el bando contrario, los no judíos, habían también recibido ¿el qué? La palabra de Dios. La parte final del versículo 1 es en la que estamos. Y dice ahí que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ellos sabían que la palabra de Dios era un tesoro. Y quisiera ponerle otro ejemplo de las personas que rodeaban a Jesús como los discípulos, que sí sabían el valor de esto, porque cuando Jesús les dijo, miren, yo ya pronto voy a ser apresado y me van a matar y entonces voy a volver al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y entonces ellos se sintieron atemorizados y dijeron, Señor, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ningún salvaje de esto salió diciéndole, pero Señor, ¿y cómo vamos a hacer si solamente tú puedes multiplicar los panes y los peces? No, pero Señor, ¿y cómo vamos a hacer si solamente tú tienes para pagar los impuestos y solamente nos dices que le abramos la boca a un pez y que saquemos los denarios y que se los demos al otro? Pero Señor, ¿y cómo vamos a hacer si solamente tú haces esos grandes espectáculos de los grandes milagros, que te apareces en medio del mar, que sacas los endemoniados? Nadie se puso a pensar en eso.
Lo que esta gente había reconocido por lo más valioso que tenía al compartir tiempo con Jesús era su palabra. Y lo que les espantaba es que ¿a quién iban a escuchar ahora? ¿Cómo se iban a guiar en esa vida tan difícil si Cristo, quien era el que les proveía la palabra de Dios, iba a ascender a los cielos? Quisiera que esta noche nosotros tuviéramos exactamente la misma preocupación. Porque muchos tenemos problemas. ¿Habrá alguien acá que tenga un problema? Solo yo. ¿Nadie más tiene un problema? Bueno, si usted tiene un problema, bueno, en docenas pues, pero si usted tiene muchos problemas, hago la pregunta: ¿quiénes de los que estamos acá, que tenemos más de un problema, cree que la solución a ese problema está contenida en la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no la lee? ¿Cambia todo? Si yo tengo un problema, yo debería pasar pegado a este libro maravilloso. Porque le aseguro que su problema tiene solución. Pero ¿qué prefiere? No dormir. ¿Vea? Prefiere pasar ahí dándole vueltas a las cosas, haciendo números de atrás para adelante, de adelante para atrás, y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago aquello, y si llamo, y si no llamo, y agarra todas esas cosas en las cuales ocupamos nuestro tiempo, en lugar de ocupar nuestro tiempo para ponernos en contacto con la palabra de Dios, que es lo único que puede traer solución a cada una de nuestras vidas. Y quisiera que en ese sentido usted experimentara lo que sería su vida en contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas que es todo lo que nosotros necesitamos. Dijo Jesús que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y la verdad es Él, la verdad es Jesús. Entonces necesitamos conocer más de Jesús. ¿Y dónde nos cuentan de Jesús? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, porque una vez yo conozca eso, yo voy a tener verdadera libertad. Probablemente ahorita alguien anduvo o ha estado un poco conflictuado en su vida porque tuvo un problema entre amigos. Si usted leyó el proverbio en algún momento, y como hoy que leímos el proverbio 16, no por la fecha, sino por el orden que nosotros llevamos en los estudios bíblicos, en ese proverbio 16 nos damos cuenta que no debo preocuparme si alguien sembró disensión entre nosotros como amigos, porque la Biblia dice que el chismoso es el que siembra división entre los amigos. Y vimos cantidad de cosas y quisiera que se diera cuenta que la palabra de Dios siempre va a hablar a cada uno de nosotros si vamos con esa intención. Entonces, a la luz de esto, quisiera que imitáramos lo que esta iglesia conocía como su más preciado tesoro. Ellos, como iglesia de Jerusalén, estaban celosos porque Pedro había compartido con los gentiles, con los contrarios, lo más valioso que ellos tenían, que es la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Al hablar de la circuncisión, nosotros debemos recordar que Dios estableció distintos pactos a lo largo y ancho de la Escritura. Estableció algo que también en teología se conoce como dispensaciones. Y las dispensaciones no son más que métodos específicos que Dios ocupó para tratar con su pueblo durante distintas etapas de la línea del tiempo. Allá en esa línea del tiempo usted va a encontrar, algunos dicen 7, otros dicen 9 dispensaciones, 7 formas que son las que mayormente se estudian, de 7 formas distintas en las cuales Dios trató con el hombre. Y una de estas es que estableció este pacto de la circuncisión, o estableció más bien dicho la circuncisión como señal de un pacto con él. Y la circuncisión es una operación que realizaban los sacerdotes en aquel momento, en lo que consistía de retirar el prepucio del miembro viril de los niños antes de que tuvieran 8 días de nacidos. Entonces ahí hay una tremenda lección de que Dios tiene el control de todo, y que algún día vamos a tener la oportunidad de ahondar un poquito más en ese tema de la circuncisión. Pero ellos practicaban esa operación de retirar el prepucio de los bebés, y eso significaba que esos niños estaban como parte del pacto que Dios había hecho con ellos, que ellos eran practicantes de eso, que ellos estaban contando con el respaldo de Dios. Entonces,
las personas que no eran del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, no practicaban eso. Prueba de ello es que hasta lo ocuparon como una estrategia de guerra en algún momento, cuando algunos fulanos querían vengar la violación que le habían hecho a una de sus hermanas, y fueron a donde un pueblo y les dijeron: miren, ¿ustedes quieren que Dios los bendiga? Les dijo: sí. ¿Quieren tener todas las cosas que nosotros tenemos? Sí, le dijeron. Entonces solamente tienen que hacer algo, les dijo: se tienen que circuncidar. Y el problema es que lo fueron a circuncidar ya adultos, y cuando la infección llegó, todo ese pueblo murió, porque ellos fueron con un engaño delante de estas personas con el propósito de matarles. Entonces la Biblia nos cuenta de ese montón de cosas, y por ejemplo, ahí usted identifica que de antaño ya existen los timadores, amén, ¿verdad? Y ahí los ve. Entonces le fueron a vender el cielo, el mar y las estrellas a esta gente, y dijeron: ahí vamos, de ahí somos, y todos se murieron, porque ellos no le establecieron este tipo de situaciones. Entonces, en el versículo 2 y 3, dice después en el tercero, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos establecían una línea y decían: no, ellos son los religiosos, nosotros somos religiosos, perdón, ellos son los mundanos, porque nosotros hemos participado de la circuncisión y ellos no, ellos son impíos. Entonces para ellos, como el judío era muy aferrado a la ley, muy aferrado a la religión, muy aferrado al rito, le parecía que eso era algo inmundo, eso era algo sucio, y le achacaban a Pedro que se había juntado con la chusma. Entonces ellos estaban molestos. Los religiosos, a la luz de estos dos versículos, nos damos cuenta que desde siempre han molestado. Los religiosos, en este sentido de querer señalar cosas que más tienen que ver con el rito que con la palabra de Dios, siempre han molestado. Y aquí quiero dejar en su corazón una frase que le va a bendecir mucho: los métodos son muchos, los principios son pocos. Los métodos cambian, los principios jamás. Y a la luz de esto, nosotros nos damos cuenta que ellos estaban cambiando el método de alcanzar personas para Jesús, porque se juntaron con los que se suponía que no tenían que juntar. Entonces Pedro, en este momento, a manera de una rendición de cuentas a su iglesia, del versículo 4 hasta el versículo 16, les empieza a relatar de una visión que él tuvo allá en el capítulo anterior, donde les cuenta el sueño que tuvo, y que este sueño, la explicación la pudo confirmar cuando llegó a la casa de aquel señor que se dedicaba a curtir pieles. Y entendió a la luz de eso que Dios no hace acepción de personas, y establece a partir de este momento por primera vez que Cristo es para todos, lo cual ellos antes habían querido tener como la exclusividad, que Jesús solo era por ellos, solo era por ese pueblo, pero ahora las cosas eran diferentes. Entonces la iglesia de Jerusalén estaba molesta con Pedro porque estaba compartiendo eso, y ellos querían solo para ellos, pero ahí entendieron que Dios quería propagar el evangelio, y que el amor de Dios era para judíos, para gentiles, para griegos, para todos aquellos que abrieran su corazón a Jesús y siguieran sus pasos. Acompáñeme hasta el versículo 17 del mismo capítulo 11. Dice así su palabra: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si algo me encanta de la actitud de Pedro, es que él tenía bien puestos los pies en la tierra, y él sabía que no podía ser por nada del mundo un estorbo para Dios. Y quisiera que todos los que estamos acá tuviéramos por propósito eso: no estorbar a Dios. Pero yo jamás quisiera estorbar a Dios, podrá decir usted. Cuando yo tengo una mala actitud, cuando yo tengo un mal temperamento, cuando yo doy un mal testimonio, cuando yo hago las cosas como Dios no ha dicho que deben hacerse en su palabra, yo me estoy convirtiendo en un estorbo a la voluntad de Dios. En este caso, ¿qué tal si Pedro hubiera antepuesto sus métodos ante el principio de Dios? Y que le hubiera dicho Dios: no, Dios, yo no voy, yo no me junto con esa chusma, yo no me junto con esos incircuncisos. Ahí manda otro, conseguiste otro. Pedro sale fuera de base.
Pero Pedro supo tener ese discernimiento porque estaba lleno del Espíritu Santo y dijo: esta religión vana que llevo a ninguna parte me va a llevar, a ninguna parte me conduce. Lo que verdaderamente me bendice es hacer la voluntad de Dios. Y Pedro depuso todas esas cosas que le podían estorbar y dijo: no importa, ¿qué es mejor?, le decía, obedecer al rito o obedecer a Dios. Y eso lo dice como 3-4 veces en los 2 capítulos anteriores. Mejor me es obedecer a Dios que obedecerles a ustedes. Y les reta de esa forma impresionante, que es a lo cual nosotros deberíamos hacer hoy por hoy como una norma de vida para nosotros. Y vamos a darnos cuenta que si usted practica la religiosidad, se va a dar cuenta que esa religión siempre va a poner estorbos. Pero cuando yo soy un hombre de fe y no un hombre de religión, la fe hace que las cosas fluyan. La fe hace que las cosas avancen. La fe hace que las cosas caminen. La fe hace que la gloria de Dios descienda sobre aquellos que creen en Él. ¿Por qué le digo esto? Por la frase que le compartí hace un momentito. Los métodos son muchos, los principios son pocos. Los métodos cambian, los principios jamás. ¿A dónde quiero que apuntemos estas cosas? Hay mucha gente que su religiosidad hace que el nuevo creyente no quiera saber nada de Cristo. O que un creyente potencial, si lo podemos llamar de esa forma, alguien que podría convertirse al cristianismo, llegue a los pies, no, le pone un estorbo. Yo le comparto con mucha sinceridad que hay muchas personas que que han hablado conmigo y me han dicho: mire, yo entre semana me congrego aquí en su iglesia, los días domingos voy a misa. Está bien. ¿Y qué espera? No le molesta. No, ¿y por qué me va a molestar? ¿Y cuál es el problema con eso? No, es que fíjese que yo fui a otro lugar y me dijeron que eso no podía ser, que eso aquí, que eso allá, que eso... Y empezaron con un montón de cosas. Y yo, no, si Dios le da paz en su corazón de que nos veamos acá, de que aprendamos de la palabra de Dios, y usted quiere seguir yendo sus días domingo a aquel lugar, amén, hágalo hasta que Dios le cambie esa decisión. Yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a decir: mire, no, deje esto, deje lo otro. No, eso es algo que Dios lo va a hacer. Porque el ser humano ingenuamente piensa que uno escoge a la iglesia a la que va a ir. No, nosotros no escogemos la iglesia a la cual vamos a asistir. El Espíritu Santo escoge por nosotros. Y yo siento paz cuando estoy en ese lugar. Y la paz no la da el hombre, la paz solamente viene de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos saber que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, y lo puedo decir con propiedad porque al igual que muchos de los que estamos acá, su servidor viene de abolengo católico, toda una vida desde preparatoria hasta bachillerato en un colegio católico, y todas estas cosas le hacen a uno saber que cuando uno tiene un problema real no puede tener una solución imaginaria. Y el detalle importante y maravilloso es que la palabra de Dios te presenta un Dios real. Entonces ahí me doy cuenta que la solución a mis dificultades está en el hecho de que yo pueda tener una buena, una genuina comunión con ese Dios todopoderoso. Y ya yo no necesito de terceros, ya no necesito de un mediador, porque Cristo dijo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y ahí es cuando yo necesito tener un encuentro personal con Jesús. Yo creo que Saulo, que conocimos hace unos días atrás en este libro de los Hechos, no hubiese tenido un cambio tan rotundo si Jesús le hubiera enviado un mensajero. Pero el cambio rotundo y convincente que Saulo tuvo, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador aguerrido del mensaje de Cristo, fue que tuvo un encuentro real con Jesús. No sé si usted ya se encontró de una manera real con Jesús, pero si usted ya se encontró de una manera real con Cristo, su cambio va a ser convincente, porque no es una iglesia la que te va a cambiar, no es un predicador quien te va a cambiar, no es un sacerdote quien te va a cambiar. El único que transforma vidas se llama Jesucristo, y es el único, y usted puede ir a hacer los cambios que quiera en su forma de ver las cosas. El único que transforma vidas es Jesús. Y a la luz de esto viene el versículo 18 a decirnos lo siguiente, el cual quiero que pueda leer conmigo. Versículo 18.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ellos estaban glorificando a Dios porque entendieron ese principio. Pregunto, ¿quiénes de los que estamos acá quisiéramos vivir mejor? ¿Sí? Entonces, si usted quiere vivir mejor, a la luz de este versículo 18, tenemos un principio muy importante. Si yo quiero vivir mejor, el arrepentimiento es indispensable. El arrepentimiento es indispensable. A mí en algún momento me enseñaron que yo podía cometer un pecado, que lo único que tenía que hacer es ir y confesarlo, recibía una penitencia y después de la penitencia, entonces mi pecado estaba sanado. Y que la siguiente semana yo iba a cometer el mismo pecado y lo volví a confesar. Y parecía que al momento de la confesión lo único que tenía que llevar era una grabación, porque todas las semanas era lo mismo, ¿verdad? El mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, y a veces lo único que cambiaba era la penitencia. Y después de la penitencia se suponía que mi pecado ya estaba limpiado. ¿Cuál es el problema? Nunca cambiaba. Nunca cambiaba. Nunca cambiaba. Porque por más que le decía lo mismo, no, solamente me cambiaba la penitencia y ya estuvo. A veces el orden de los factores nada más me cambiaban, ¿vea? Y eso era todo, pero no había un cambio. ¿Por qué? Nadie tiene poder para perdonar pecados sino Jesucristo. ¿Y cómo sé que llega? Porque con eso que Cristo entra a mi corazón, ya yo me empiezo a sentir incómodo. Peco y digo, la regué. Cometo un error y otra vez le fallé a Dios. Y la próxima semana yo pongo más énfasis y no puedo hacer eso. Qué vergüenza delante de Dios que voy a venir a decirle otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y eso resulta como aquel que tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Y le da miedo ir al doctor porque el doctor lo va a regañar porque no le ha hecho caso. ¿Le ha pasado así? No, hombre, que me va a regañar si el doctor ya me había dicho que yo no tenía que comerme todas estas cosas. Y mire, he de andar el azúcar en no sé dónde, andar el colesterol no sé dónde, andar el triglicérido no sé dónde, y todo bien arriba, pero no quiero ir al doctor porque me va a regañar. Porque el doctor ya me había dicho cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir, qué era lo que yo no tenía que comer. Y qué pena, ¿verdad? Ir a volver a pasar consulta porque, fíjese doctor, que me volvieron los dolores de cabeza. Mire, fíjese doctor, que se me vuelve a subir la presión. Mire, pero yo lo vi hace 15 días. ¿Y qué le dije? Que ya no tragara como tragaba. que me arreglara un poquito. Y me hizo caso. No. Y siguió comiendo lo mismo. Sí. Y entonces, qué vergüenza, ¿verdad? Y bueno, le voy a dejar este medicamento. Usted le va a ayudar a bajar los niveles, pero necesito que haga dieta. Hizo la dieta 2 días. ¿verdad? Después, al tercer día, la volvió a romper. Y dijo, ay no, yo por la fe me como estas 18 pupusas de chicharrón. Y se metió y dijo, bueno, yo por la fe voy, de eso no es fe. Pero en ese momento dijo, ay, yo le entro. Y después dentro de 15 días, otra vez, los dolores insoportables de cabeza, los mareos, veo negro, veo luces. Mire, todos los males que le agarran, ¿verdad? Y va a ir a pasar otra vez consulta donde el doctor, no, me va a regañar. Si yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿se da cuenta? Eso debería pasar con el pecado. Si yo voy delante de Dios, ¿por qué? Uno era pícaro y uno recuerda, ojalá que no esté el mismo cura, decía, porque va a decir que otra vez lo mismo le va a contar. Pero si había otro, pues este no sabe. Entonces uno iba y le contaba otro rollo diferente, ¿vea? Y le decía lo mismo, pero como no sabía, no hay problema. ¿Sabe? Dios está en todas partes. Y Dios sabe lo que hacemos bien y Dios sabe lo que hacemos mal. Entonces, qué vergüenza es que todos los días le estemos pidiendo perdón por el mismo pecado. Dios dice que si yo quiero vivir mejor, yo tengo que arrepentirme. Si yo no me arrepiento, ¿y qué es arrepentimiento entonces? Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Arrepentimiento es tener la entereza de cambiar el rumbo de mi vida, es decir, si ahora estaba caminando por este lado, ahora voy a caminar derecho para agradar a ese Dios todopoderoso. Arrepentimiento es tener ese carácter, de tener esa determinación para decir, lo que antes hacía ya no lo hago más, porque quiero que Dios me bendiga. Y a la luz del versículo 18 puedo saber que es un principio, porque esta gente que estaba llena del Espíritu Santo, dice en la parte final, ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Si yo no vivo
en un estado de comunión con Dios en el cual el arrepentimiento es una norma de vida para mí, entonces es imposible que yo pueda tener una calidad de vida. En el caso del paciente que le exponía, ¿hasta cuándo se va a sentir mejor? ¿Hasta cuándo? Hasta que le haga caso al doctor, ¿verdad? Hasta que, sí, es que no, yo me tomo como un doctor ahí que era amigo de nosotros, que salía en las motos antes. Él decía que no, para como le ayudaba el omega, el colesterol, no sé qué, se metía 2 pastillas y después la libra de chicharrones para compensar. Decía, no funciona así, hombre. Se metía las 2 pastillas y se metía la libra de chicharrones. No funciona así. Y es doctor, pero en ese momento él decía que eso le iba a ayudar, ¿verdad? Y nosotros, a la luz del Evangelio, muchas veces pensamos que es así, que es una ley de compensación. Yo peco, pero como estoy yendo a la iglesia, no, yo cometo este montón de faltas, pero como estoy yendo, es que no es una ley de la compensación. Se trata de que estemos a cuentas con Dios. Se trata que no porque sea más pecador, pero vengo, pero nunca. No, yo le admiro por la constancia de buscar a Cristo, pero la única manera de determinar si mi conversión, si mi cristianismo es real, es si ha operado en mí un cambio. Amén. Cristo estableció que para yo saber identificar quién estaba diciendo la verdad, quién era un verdadero discípulo de Él, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que aunque usted viera a alguien decir, no, es que yo soy de los propios, yo soy de los meros discípulos de Jesús, no da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que usted puede apreciar con esa lógica tan fácil que Cristo nos ponía? Si usted está viendo que de las ramas de un árbol están colgando mangos, jamás se le va a ocurrir decir que ese árbol es de jocote, ¿cierto? No, ¿verdad? No, es que este es de jocote. Y hay gente que es bien necia, ¿verdad? Porque no, es que este árbol parece jocote. No, si miras la hoja parece jocote, probar. No, mira que no estás viendo que hay mango. No, hombre, que mira la hoja parece. Y necio, ¿verdad? Estás viendo el fruto. No puede ser de otra cosa porque ahí está el fruto. Hay claridad en eso. Y Jesús dijo eso. Jesús dijo exactamente lo mismo. Pero mire que este hace aquí, este hace allá, y va a la iglesia. Es que lo que marca no es a dónde vas, es los frutos que estás dando. Es que lo que marca no es lo que aparentas, es los frutos que verdaderamente estamos dando. Entonces, si yo quiero una calidad de vida, yo tengo que hacer del arrepentimiento una norma de vida. Es decir, reorientar mi vida y decir, bueno, fallé, amén, fallé porque soy pecador, porque soy ser humano, porque opera en mí una naturaleza pecaminosa, pero tengo la capacidad de reorientarme y saber que puedo volverme a enfocar en Jesús para no desviarme ni a izquierda ni a derecha, y eso quiere decir arrepentimiento. Y eso es de lo cual nosotros deberíamos tomar control. Lean conmigo el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Si algo usted debe pedirle a Dios, es gracia. ¿Cómo se le llama a una persona que no tiene gracia? Dígale que tiene cerca, no sea, no, mentira. No, una persona que no tiene gracia es un desgraciado, no tiene gracia. Esa persona no tiene gracia, es una papa sin sal, ¿verdad? Algo así, algo sin gracia, sin nada de chiste, como decimos nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia, nos damos cuenta que la gracia se vuelve en el anzuelo perfecto para que la gente quiera de Jesús. Y muchos de los que estamos acá, en lugar de operar como un anzuelo, operamos como un repelente para que la gente no venga a Jesús. Porque no estamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Y no le pongo sentido a mi oración de saber que una de las cosas con las cuales yo debo contar en mi día a día es con gracia. ¿Qué tal si usted tiene problemas con su jefe, pero a partir de hoy empieza a orar por gracia? Señor, dame gracia con ese señor. Dame gracia con ese señor. Dame gracia, Señor, con esta persona. Señor, si probablemente usted tiene problemas en casa con sus hijos, Señor, dame gracia con mis hijos.
Dame gracia con mis hijos, de que si yo tengo que llamarles la atención, ellos lo vean con gracia en mí, de saber que lo estoy haciendo por su bien, no por molestarlos, no por incomodarlos, no por hostigarlos como ellos dicen, sino que dame gracia con ellos. Si usted está teniendo problemas con su esposa, con su esposo, pídale a Dios por gracia. Usted de pronto ve que cuando alguien entra y no se simpatizan, allá pone el uno la boca de pepino, el otro cara de haber comido limón, vea, y empieza como que ya entró, ya vino, y todas esas incomodidades, pero pidámosle gracia a Dios. La gracia se vuelve en un anzuelo perfecto para que la gente quiera de Jesús. Hoy uno de los mayores problemas en las iglesias es justamente eso. El tema de que no todo mundo anda como prioridad el tema de tener gracia. Yo creo que esto es algo que solamente Dios nos puede dar. Si nosotros buscáramos esto, pasaría exactamente lo que en el versículo 23 sucedía. Dice que había un gran regocijo porque vio gracia de Dios en esa gente. Vio gracia de Dios en cada uno de ellos. Y entonces les dijo, los exhortó a que todos, con ese propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Estas cosas que parecieran no tener nada que ver son totalmente amalgamables, mezclables. Las dos tienen que estar pegaditas, juntitas, por una razón. Porque en la medida que yo voy dándome cuenta de lo que puedo obtener con la gracia de Dios en mi vida, y no estoy hablando en un sentido material, estoy hablando en un sentido espiritual. Porque si usted es una persona con gracia, y usted a donde llega, usted cae en gracia, como decimos nosotros, ¿cómo va a vivir usted? Feliz. Pero si es de usted de quien se dice, ahí viene ese desgraciado, ¿verdad? Porque carezco de gracia, no tengo gracia. Y entonces todo el mundo lo anda desgraciando. Ya viene desgraciado, ya viene que desgraciado. Porque no tengo gracia. No tengo. Y ahora decirle desgraciado o desgraciada a alguien es un insulto, ¿verdad? Pero la verdad que sí. Y nosotros nos hemos ganado en muchas ocasiones ese término porque no se lo hemos pedido a Dios. El día y la hora que yo le pido a Dios gracia, yo voy a vivir mejor. Y voy a tener esa calidad de vida de lo cual Dios ha ofrecido, que es una vida plena. Una vida plena. La vida plena es la promesa de Dios para aquel que hace su voluntad. Y yo creo que eso es lo mejor. La vida plena no tiene que ver con un montón de ceros en su cuenta. La vida plena tiene que ver con no necesitar nada. Que si usted tiene mañana que pagar recibo, aquí está. Que usted tiene mañana, que hoy, que al salir del servicio pasar comprando y hacer el súper, pero aquí está. Si usted tiene que pasar cargando combustible, pero aquí está. No, quizás no tengo mucho o nada ahorrado en el banco, pero vivo una vida plena donde Dios está siendo fiel a su palabra y que nada me falta. Porque si usted habla con el rico, si habla con el empresario, hoy, este es el día que ninguno de ellos contesta el teléfono. Pues todo el mundo anda cobrando, todos quieren, juntando la planilla desde temprano. Anda, mire, me va a pagar. Mire, así, pero yo los aprieto hasta el final del día. Como a las 4, ¿vea? Y es porque a veces algunos que les da 6 de la mañana, el único día que madrugan los jefes, ¿vea? 6 de la mañana, mire, va a pagar hoy, va a pagar. Sí, cuento con usted que tengo que pagar planilla. Y todo el mundo tiene que pagar planilla. Y usted, tranquilo, contento, ¡hey, hoy pagan! Y el otro fulano anda que le da tortícolis y le queda trabado el cuello y todo porque no ha juntado todavía. Entonces nos damos cuenta que la vida plena de la cual Dios habla es así. Algunos quizás piensen que los pueden secuestrar. Ya nosotros que nomás quieren secuestrar, más tiempo van a gastar en llevar. Y uno dice, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que esa es la vida plena de la cual Dios ha ofrecido? Y en la vida plena no estoy diciendo que Dios no esté con unos o no está con nosotros, no. Estoy hablando de que lo que Dios prometió para ti y para mí es plenitud. Y la plenitud es vivir en ese acto donde Dios se encarga, Dios se ocupa de nuestras necesidades y de nuestras dificultades. El mejor consejo para esta noche es que podamos buscar a Dios hoy, que puede ser hallado. Oremos a ese Dios todopoderoso en esta noche. Bendito Jesús, gracias.